Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Dios me los bendiga a todos, la paz del Señor sea con ustedes. Y bueno, ha llegado esta nueva Semana Santa, y donde como cada año el Ministerio Apostólico y Profético se prepara para recibirla y vivirla de una manera muy, pero muy, muy especial. Este próximo día jueves estaremos a las 15 horas y a las 18 horas en el templo central y en nuestros anexos, efectuando el lavamiento de los pies. Atención, jueves en dos horarios, 15 horas y 18 horas, estaremos efectuando el lavamiento de los pies. Así que venimos a reunirnos en amor y cumpliendo con ese mandato que nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado. El día viernes, en los dos horarios también 15 y 18 horas, nos encontraremos para celebrar la Santa Cena. Santa Cena de Pascuas será ministrada el día viernes a las 15 horas y a las 18 horas. Así que una jornada especial donde vamos a estar compartiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cerraremos el próximo día domingo con una fiesta de celebración, de gozo, de alegría, de resurrección, porque el Cristo ha resucitado. Entonces el domingo a las 9 de la mañana y a las 17 horas, en dos horarios, estaremos allí reuniéndonos en el Templo Central 8 de octubre 4186 para celebrar a nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Así que bueno, días especiales: jueves lavamiento, viernes Santa Cena y domingo compartiremos la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, como siempre, en 8 de octubre 4186 y cada uno de los anexos del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Venga a celebrar, venga a gozarse, venga a agradecer a Dios por ese tiempo especial en donde Cristo ha dado todo por ti y por mí. Debemos ser agradecidos y de esa manera nos preparamos para disfrutarlo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, felices días de Semana Santa junto al Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Dios te bendiga. Nos vemos, nos encontramos para celebrar a Cristo. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998, 2-406-8998, o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. A partir de las 15 horas, manantiales de vida, en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos.
Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Bueno, de eso se trata justamente, que fue lo que hablamos en la primera clase, que era, ahí está. Muchas veces tenemos el pensamiento de que esto tal o cual cosa se debe hacer de esta manera, pero el pensamiento de Dios muchas veces nos limita, muchas veces nos contiene, muchas veces nos retiene para que no pensemos como naturalmente pensamos, porque somos engendrados del Espíritu para ser libres. Siempre que pensemos en forma natural vamos a caer en esclavitud. Mientras que el pueblo de Israel, y por la gracia de Dios solamente fue lo único que lo sacó, ¿verdad? Pero justamente, es decir, como dice, esto lo vimos en la primera clase, de que era necesario renovar la mente del espíritu, ¿verdad? Para poder estar siendo verdaderamente libres. Yo noté acá un tipo, digamos, de concepción que quiere decir arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de mente, lo que a su vez lleva a un cambio de propósito y de acción. Es dar una vuelta totalmente a la inversa, ¿no? Nuestra vida pasa a ser otra cosa. Por eso es que yo, sin darme cuenta, al no cambiar mi mente, paso del pacto de ser libre al ser esclavo. Porque al no cambiar mi mente, mi propia mente me lleva a esclavitud. Entonces, lo que nació en el Espíritu, que de hecho cuando nosotros aceptamos a Cristo, porque nuestro Espíritu lo necesitó, nacimos en el Espíritu. Pero ¿por qué volvemos nuevamente muchas veces a esclavitud? Esclavitud digo en muchas áreas, ¿verdad? Pero la esclavitud, ¿por qué? Porque justamente no hubo una renovación. Y esa renovación es por la mente. ¿Podríamos citar ese versículo? Termino de leer Agar. Sí. Termino de leer la alegoría, ¿verdad? El versículo 24 dice, lo cual dice es una alegoría. Estas dos mujeres son los dos pactos. O sea que ya está diciendo, hay un pacto que sirve y un pacto que no sirve. En nuestra vida, conforme el pacto que nosotros tengamos en nuestro caminar, sabemos cuál es el destino. No tenemos que andar luchando para querer cambiar el destino si el pacto no es el correcto, ¿verdad? Entonces dice, estos dos son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos. Fíjese, da hijos. No es que no da hijos, pero da hijos ¿para qué? Para esclavitud. Eso es Agar. O sea, estamos viendo de que no dejan de procrear hijos, no dejan de poder estar manifestando. No, hay hijos, pero hay hijos que el pacto ese lo trae para esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, justo con sus hijos son y están en esclavitud. Pero fíjese lo que dice el último versículo que le voy a leer de acá de la alegoría. Dice, pero la Jerusalén de arriba. Yo pregunto, ¿cuánto estamos esperando la Jerusalén de arriba acá? La nueva Jerusalén. Cantamos la Jerusalén y queremos la Jerusalén, ¿verdad? Y la Jerusalén de abajo es esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. O sea, un pacto nos acerca hacia la Jerusalén terrenal y otro pacto de la libertad nos como hijos. Ojo, en los dos casos como hijos. Aquí es decir, no te saca el título, no te saca el rótulo, no te saca la denominación, te dice, eres hijo para esclavitud o hijos para ser libres. Y esto es muy, muy importante porque nosotros somos hijos que hemos adoptado una vida espiritual para ser libres. Pero hay un reino, que es el reino, por eso vino el reino de los cielos, y hay un reino contrario, que vamos a entrar ya la semana que viene y en las próximas clases, de hablar de esos reinos, de la confrontación de esos reinos. Hay otro reino que quiere llevar al hijo de libertad a esclavitud.
Y si lo logra, lo pone bajo prisión. Entonces, ¿cómo puede ser? Claro, ahí le preguntó justamente Pablo, y ya doy lugar al apóstol. Pablo preguntó y dijo: ¿qué es lo que los estorbó? ¿Qué es lo que los llevó a esto? Y esta es la pregunta que tenemos que tener nosotros. Porque sí o sí, hasta el último día siempre va a haber algo en nuestras vidas, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que nos va a querer llevar a esclavitud. Pero ¿qué queremos ver? ¿A cuál Jerusalén? ¿Mi esclavitud o me lleva a la Jerusalén? Perdón, ¿mi libertad me lleva a la Jerusalén de arriba o mi esclavitud me lleva a la Jerusalén del pacto antiguo? Sí. Bien. En Efesios 1:5 también nos habla de hijos, ¿verdad? Que somos... Efesios, sí, correcto. 1:5 y está bueno porque mucha gente no vio lo de Efesios acá. 1:5, 1:6 y 1:7. Acá tengo. Efesios 1, 5, 6 y 7. Y esto habla de esta manera. ¿Sí puedo leer? Para que teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿qué entenebrecido es? Entenebrecido, sí. Oscurecido, algo así. En tinieblas. Es sin acción de vida. Ajeno a la vida de Dios. Ahora dice, acá hay una aclaración, dice, no es ajeno a la vida de Dios porque sino más, por la ignorancia. ¿Está? Por eso es que justamente el diablo no quiere que conozca Biblias. Por eso es que el diablo no quiere que conozcas, saber lo que está escondido acá adentro. ¿Por qué? Porque te mantiene en ignorancia. Entonces el mantenerte en ignorancia te hace con un entendimiento entenebrecido. Entonces acá dice, les ruego que estén teniendo un entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, o sea, primero se endurece el corazón y después se pierde sensibilidad con Dios. Sí, la conciencia ya no actúa, está cauterizada. Vuelvo a decirle, esto es una decisión nuestra de si queremos vivir bajo promesa o bajo esclavitud. Acuérdese de que hay un versículo, tenemos el libre albedrío. Es verdad. Es verdad. Abraham tuvo libre albedrío y gestó hijos de esclavitud e hijos de libertad. Hasta que, entendió y ahí ya le costó porque Dios hizo un pacto con él. Amén. Entonces, lo sigo leyendo. El 20. El 20. No, faltaba un poquitito todavía ahí. 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para conocer con avidez toda clase de impureza. Para cometer. O sea, ¿se acuerdan lo que le pasó a David? Que David vio a la Jezabel, a la Besabé. Besabé, ¿no? Besabé. La vio a Besabé y después ya se había endurecido, no le interesó matar a Urías, no le interesó mandar la carta y el propio Urías la llevaba, no le interesó después tomar a la mujer, ¿verdad? Hasta que cambió de actitud. Ese fue el arrepentimiento. Y fíjese que estamos hablando del rey David. ¿Se acuerda que les dije que en la primera escuela que tuvimos, en la primera clase, hablamos de que el primer llamado que Dios quiere en nuestra vida es el arrepentimiento? Si no hay arrepentimiento no hay cambio, si no hay arrepentimiento no hay promesa, hay esfuerzos naturales que, claro, porque usted y yo tenemos capacidades, podemos lograr algunas cosas, pero no podemos lograr lo que está escrito acerca de nosotros. Por eso que con el apóstol leímos hace un ratito que tenemos un predestino. Estamos predestinados por el beneplácito de Él. Él quiere que lleguemos a una meta adecuada, especial, que podamos lograr una meta indicada, ¿verdad? Logros que a Él le gusta, pero no depende de Él. Él justamente lo que hace es darnos el consejo, como lo está haciendo Pablo acá, a los gentiles, y le dice, mira, de esta manera no lo van a hacer, no lo van a lograr.
La palabra predestinado hay que entenderla bien, porque algunos piensan que predestinado es que una persona va a alcanzar algo sí o sí, no es así. Predestinado es preacordado o preestablecido, pero a condición de. Es decir, el final tuyo es allá, pero para llegar allá tenés que preestablecido, preacordado, preelegido. Pero tengo que pagar un derecho para llegar a ese final. Ahora sí, el verso 20. Terminamos recién diciendo de que se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impureza. Y el verso 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Le está diciendo, pero no aprendieron esto ustedes. Es decir, es tremendo, ¿vio? Le dice y los confronta. Dice, pero vosotros no habréis aprendido así de Cristo. Si en verdad, y ahí está como una pregunta, dice, no está como pregunta, pero en realidad es así. Dice, si en verdad le habéis oído, que es distinto de escuchar. Yo puedo escuchar y oír es otra cosa. Oír es prestar atención, ¿verdad? Escuchar, podemos escuchar el ruido que pasó por allá, pero el oído está presto. Por eso que Jesús decía, al que tiene oídos, que oiga. No decía, al que escuche, que escuche. No. Además era más preciso, dice que tenga oído para oír. Oídos para oír. Puede tener oído para escuchar y no oír. Entonces dice, si a la verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Y sigue hablando, dice, conforme a la verdad que está ¿en dónde? ¿Apóstol? Como seguimos, ¿no? En Jesús. En Jesús. Fuera de él nada. En Jesús. Volvemos a lo mismo. Siempre recalcar eso, en Jesús. En él, con él en lugares celestiales. Estamos acá, pero estamos sentados con él. En él, sentados con él, porque somos uno con él. Nos hicimos fusiones. Estamos fusionados con él, somos uno con él, si andamos en el Espíritu. Y aquí está bueno, me maravilla esta parte, porque vio que al principio comenzó diciéndole, les requiero. Como les doy, les pido, les solicito, me gustaría que lo hagan, pero ya que viene de otra forma. Porque claro, Pablo, estoy seguro que a medida que escribía, la revelación de Dios fluía. Y en un momento determinado ya, mire lo que pasó ahora, le dice, ya no le está requiriendo. Le dice, ya le está mandando como una orden, dice. El verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Cuando se pasó de un pacto al otro, del pacto de esclavitud, todos fuimos pacto de la esclavitud acá. Todos fuimos pacto de esclavitud. Pero a través de la sangre, como explicó el apóstol, el nuevo pacto, a través del sacrificio del Señor, a través de la renovación en el Espíritu, ¿verdad? A través del querer cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿verdad? Automáticamente ya no tenemos que andar sacando un boleto para decir quiero ir al otro pacto. No, automáticamente pasamos al otro pacto. El pacto de ser libres. No hay acusación, no hay cosas ocultas, no hay nada que sea a mitad, sino que todo, podés trabajar, podés vivir a la luz de todo, porque no hay nada en lo cual tengas que tener tinieblas. Y acá esa es la diferencia. Y acá hay un misterio. El antiguo pacto, todas las ordenanzas era para la parte exterior, era el cumplimiento exterior. Y en el nuevo pacto son todas interior, porque ahora tiene que limpiar el templo para la habitación del Espíritu Santo. Entonces ahí viene la cosa. Ahora después que lea así, vamos a leer 2 Corintios, la nueva criatura. Estamos. Y fíjese usted, yo recién hablaba de David. Hace un ratito hablamos de que se iba endureciendo. Y fue pero tan duro que cuando vino el profeta a hablarle y le habló de la ovejita, todo eso, él ni se dio cuenta que le estaban hablando de él. Era como que le contaban de la vida de otro. Cuando en realidad el que se había comido la única ovejita que tenía Urías había sido él. Es decir, ¿a qué es lo que voy? Se pierde sensibilidad. Le pasamos a decir a lo bueno, le pasamos a decir malo, y a lo malo le decimos bueno. Entonces, el tema ¿cuál es? No pasa porque no hemos aprendido, no pasa porque no hemos oído, sino que pasa porque no hay una decisión, ¿verdad?, de querer vivir espiritualmente.
Mire, cada vez que nuestra carne nos lleva a vivir carnalmente, vamos a terminar mal. Seguramente va a haber una pelea, una contienda, va a haber una discusión, va a haber un enfrentamiento, va a haber daños colaterales, consecuencias a futuro, ¿verdad? Va a existir sí o sí. Yo hoy estaba leyendo, estaba viendo, ¿se acuerdan cuando Aarón plantó el becerro de oro? Fue la primera vez. ¿En qué año fue eso más o menos? Vos hoy me dijiste los años más o menos. No. ¿Pastor? Pero estamos hablando del tiempo de perdón, Abraham no. Aarón. Dije Abraham yo, ¿no? Aarón dije, bueno, en el año que haya sido. Sí, 1500. Pasaron los años y llegó el tiempo de los reinados donde estaba el reino dividido. ¿Cómo llegó a Samaria de que el becerro de oro debía ser adorado como un dios? Porque así como se gestó de que Cristo era el linaje bueno, hubo una semilla mal plantada hacía muchísimos años que trajo a memoria, muchos años después, de que el becerro podía ser un dios. Y eso es lo que pasa cuando no se corta, se sigue proyectando la línea del bien o del mal. Y nosotros tenemos que aprender justamente a poder cortar esas líneas en nuestras vidas, porque lo que es el mal nos va a llevar a adorar un becerro de oro, pero lo que es el bien nos vamos a postrar delante de Cristo. Entonces, no podemos vivir a dos aguas, un poco en esclavitud y un poco en libertad. Termino de leer hasta el 24 y después pasamos al tuyo. Está bien. Ahí. No, a lo nuestro. A lo nuestro, bueno. Bueno, pero acá dice, miren. Bueno, el 22 decía esto. Y en cuanto a la vida pasada, la manera vieja o pasada de vivir, despojado del viejo hombre. Y dice más, que está viciado, dice, conforme a los dos. Y dice, y renovaos en la mente de en el espíritu de vuestra mente. Otra vez. Cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de actitud. Amén. Mire que hay poder. Usted sabe que los científicos, todo eso, analizan el poder que hay en la mente. Pensamiento o el buen pensamiento hace que nuestra vida tenga un destino u otro. Y dice así, y vestíos del nuevo hombre, ¿creado por quién? Creado según Dios. Creado según Dios, Marcelito. Ese es el que tiene la promesa. Ese es el que te lleva a la bendición. Cuando nos despojamos de la vieja vestimenta, como el ciego que tiró su capa y se despojó, permitió que venga el nuevo vestimenta conforme a ¿qué? A lo de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así que se va esclareciendo un poquitito. Queremos marcar que somos hijos, sí, pero también queremos marcar que nuestra actitud y nuestras conductas son las que nos llevan a tener promesas o esclavitudes. Y aquí estamos viendo algunas de ellas. En Efesios me dijiste, ¿no? Capítulo 3. No. 2 de Corintios. Dime. 2 de Corintios 5, 16 en adelante al 20. 2 de Corintios 5, 16, 17, por allí. Al 20. ¿Quiere que lo lea? Lo tengo, Dice, el 16 dice así, de manera que nosotros... Fíjese la aclaración que él hace ahora, de manera que... Nosotros, sí, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Ni aún a Cristo. O sea, los que viven en la carne fueron. Es un límite. Sí, definido. No, en la carne no conocemos ni siquiera a Cristo. Nuevamente Pablo, y ya en esa segunda carta de Pablo a los Corintios estaba dando doctrina. Ya estaba dando doctrina, estaba dando dirección, ¿verdad? Dice,
De manera que nosotros de aquí ya hay un tiempo, hay un momento. Ya se acabó de aquí en adelante. Es decir, yo creo que por eso es que es una escuela de liberación, porque nosotros tenemos que poner el tiempo. Es liberar la mente ahora, ya. Amén. Hoy. Sigue diciendo así: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De oídas te había oído pasar, ¿se acuerda? Ahora te preguntaré, ya no quiero conocerte en la carne. Ahora te preguntaré y tú me responderás. Ya mi conexión contigo, le dijo Job, va a ser distinta. ¿Se entiende esto, verdad? Entonces, es tremendo, apóstol, esto, ¿eh? No, y el 17 ya determina. Mira el 17, dice... Y yo creo que más o menos ya con esto tenemos bastante condimento para poder estar reflexionando, ¿verdad? Con esta parte ya está. Dice, de modo que si alguno está en ¿quién? Si está en... Diga conmigo, en Cristo. Volvemos otra vez en Cristo. Sí. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo que hayas hecho en otro momento, Juvenal, no me importa. He aquí... todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de ¿quién? Del apóstol, proviene de la profeta, del pastor, del hermano. No, todo esto proviene de Dios. Por el beneplácito que habíamos leído recién. Exactamente, por su voluntad, por su beneplácito. Dios me los bendiga a todos, la paz del Señor sea con ustedes. Y bueno, ha llegado esta nueva Semana Santa, y donde como cada año el Ministerio Apostólico y Profético se prepara para recibirla y vivirla de una manera muy, pero muy, muy especial. Este próximo día jueves estaremos a las 15 horas y a las 18 horas en el templo central y en nuestros anexos, efectuando el lavamiento de los pies. Atención, jueves en dos horarios, 15 horas y 18 horas, estaremos efectuando el lavamiento de los pies. Así que venimos a reunirnos en amor y cumpliendo con ese mandato que nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado. El día viernes, en los dos horarios también 15 y 18 horas, nos encontraremos para celebrar la Santa Cena. Santa Cena de Pascuas será ministrada el día viernes a las 15 horas y a las 18 horas. Así que una jornada especial donde vamos a estar compartiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cerraremos el próximo día domingo con una fiesta de celebración, de gozo, de alegría, de resurrección, porque el Cristo ha resucitado. Entonces el domingo a las 9 de la mañana y a las 17 horas, en dos horarios, estaremos allí reuniéndonos en el Templo Central 8 de octubre 4186 para celebrar a nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Así que bueno, días especiales: jueves lavamiento, viernes Santa Cena y domingo compartiremos la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, como siempre, en 8 de octubre 4186 y cada uno de los anexos del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Venga a celebrar, venga a gozarse, venga a agradecer a Dios por ese tiempo especial en donde Cristo ha dado todo por ti y por mí. Debemos ser agradecidos y de esa manera nos preparamos para disfrutarlo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, felices días de Semana Santa junto al Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Dios te bendiga. Nos vemos, nos encontramos para celebrar a Cristo.
Bueno, buenos días. En esta mañana quien les saluda, el apóstol Juvenal González, tiene el agrado de saludarles, bendecirles y desearles una feliz jornada, una jornada de bendición, una jornada de reencuentro con nuestro Señor Jesucristo, la necesidad de buscarle porque Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. No podemos andar sin la verdad, no podemos andar sin tener un camino, no podemos andar sin tener la vida del Espíritu, no la vida natural, la vida del hombre, la vida de respirar y dejar de exhalar, sino la vida espiritual, esa vida que tantos desean y que no saben que todavía está en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nosotros, o sea, cuando digo nosotros, involucro todos los cristianos creyentes, hemos conocido esa vida, la estamos disfrutando, y los programas radiales y televisivos y de Facebook, y de WhatsApp y Instagram, todos aquellos medios posibles que tenemos para alcanzar a las almas, es precisamente evocar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, el centro de nuestra existencia, la fuerza que nos tiene cada día queriendo, digamos, vivir un poco más y poder difundir también este conocimiento, esta experiencia tan linda. En esta semana de Semana Santa, recién estaba pensando yo, Semana Santa, el mundo entero, aunque no adora a Jesucristo, reconoce una Semana Santa. Entonces, para nosotros es un privilegio que en el calendario del año, de los 365 días, hay una semana recordatoria santa, o sea, una semana para vivir lo santo, una semana para recordar al Santo de Israel, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, el mundo, sin querer o queriendo, a medias o no a medias, está reconociendo que hay una semana de evocación, de recordación y festejo acerca de nuestra común fe, dice la Biblia. Es una común fe de todos los creyentes, tiene una fe común, en la fe en el que hizo tantos milagros, aquel hombre que dejó de ser singular, de ser un hombre común, para ser un hombre que los libros y la historia cuentan y hablan de él como nadie, de todos los líderes que han habido sobre esta tierra, puedan subsistir como subsiste Jesucristo. Debe ser uno de los seres más atractivos para la humanidad, porque hay libros y libros y libros. Dice el Evangelio según San Juan que si hubiese que escribir todo lo que hizo Jesús en sus 3 años de ministerio, no alcanzarían los libros del mundo, dice el Evangelio según San Juan. O sea, estamos hablando que ese recordatorio, ese reconocimiento de Juan el apóstol hace ya más de 2000 años, y él dijo que no habría lugar en el mundo para escribir, para colocar los libros acerca de lo que hizo Jesús, y han sumado 2000 años más de personas que han salido del anonimato, de la delincuencia, de la enfermedad, del pecado, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, digamos, de la borrachera, de la idolatría, de la violencia, de tantas cosas que el hombre ha sido libre. Bueno, a nosotros, o sea, cuando digo nosotros me incluyo, yo también he tenido por decir, ese deleite de haber conocido a Jesucristo. En algún día alguien me habló y yo creí y lo acepté como mi Señor, y no estoy arrepentido. Por eso estoy aquí en esta mañana compartiendo con ustedes este lindo momento, este lindo instante de Semanas de Santa, y más hoy que en nuestra iglesia central, allí en 8 de octubre 4186, casi Villagrana, media cuadra de la Plaza de Deportes, hemos de estar celebrando el lavatorio de los pies. Algo que es bíblico, pero con un significado mucho más profundo de lo que a veces nosotros le damos. No es un simple lavarse los pies, recordando una acción que tuvo Jesús en la Pascua, antes de ser llevado al madero y de ser crucificado en la cruz. Él tuvo una cena con sus discípulos, que fue cuando instituyó el nuevo pacto en su carne y en su sangre, y después él se levantó en cierto momento. Eso está registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 13.
se levantó y puso una toalla en su hombro y empezó a lavar los pies a los discípulos. Y dice la Escritura, antes de la fiesta, o sea, el título de este pasaje, capítulo 13, San Juan dice, Jesús lava los pies de los discípulos. Y dice así, antes de la fiesta, o sea, digamos, lo recordatorio, lo que pasó en aquel momento, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Pongamos atención en esto, ¿no? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. O sea, como que le había puesto autoridad y señorío y reinado y principado sobre muchas cosas. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, o sea, estaba seguro, estaba, por decir así, bien convencido de quién él era y lo que estaba haciendo, a qué vino y que estaba llegando al final de esa instancia, ¿verdad? Se levantó de la cena, dice, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, bueno, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es un pasaje con un contenido espiritual muy profundo. Además Jesús lo último que dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es un contenido espiritual. Uno lo lee y parece un simple hecho, una circunstancia, algo que se dio y que Jesús colaboró y fue figura y fue protagonista de esto. Pero hay un contenido espiritual en todo esto. Dice, y partimos del versículo 3 que dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús en cierto momento dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Dice así en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y incluso más, él sabía que había venido del Padre, porque dice en San Juan capítulo 8, versículo 42, dice, si vuestro Padre es Dios, ciertamente me amaría, es porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. O sea que Él no vino por su propia voluntad, sino que fue enviado con un propósito y con un fin. Y en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan también dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él vino a cumplir una función espiritual, una enseñanza espiritual, y a veces es un poquito difícil poder extractar, por
decir así, la enseñanza que tiene su venida a esta tierra. Pero en esta mañana yo quisiera hablar un poquitito y tener algunos versículos de la Biblia para poder compartir con ustedes. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, dice que en cierto momento una madre, o sea, hay un pasaje allí que dice la grandeza del servir. O sea, y a eso nos evocamos en esta mañana, es poder extractar lo espiritual de ese lavatorio de los pies, de la grandeza del servir. Y dice así el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Se acercó una mujer a Jesús con sus 2 hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ahora fíjese lo que le pide esta mujer. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino, escuche esto, que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea que Jesús les está revelando una realidad o una revelación de algo eterno, de un reino eterno. Ya no está hablando de algo terrenal. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea que los que son grandes, o sea, presidentes y reyes y todo eso se enseñorean de las demás gentes y establecen y a sus amistades y a sus familiares les dan lugares de jerarquía y de confianza y de importancia y de relevancia. Pero la Biblia dice así, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora fíjese que este versículo último que yo leí dice, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y además para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que el lavatorio de los pies de Jesús no evoca solamente el sentido de servir, el de lavar los pies, sino también que Él estaba, por decir así, había renunciado a su importancia. A veces nosotros en los seres humanos tenemos lo que se llama narcisismo, o sea que nuestra persona la queremos en el mejor lugar, la más importante, la más grande, la más sabia, la más inteligente, la que debe ser más reconocida por los seres humanos, por las demás personas, ¿verdad? Eso se llama narcisismo, pero Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que Él sabía que había venido con una función mucho más amplia que para lavar los pies, que era servir a su semejante, a las personas que estaban necesitadas, porque en cierto momento Él dijo, los enfermos tienen necesidad de médico, y Él se entendía o se había interpretado como un médico del alma, y sigue siendo ese médico del alma. No hay salvación fuera de Jesús. No hay sanidad fuera de Jesús, no hay vida eterna aparte de Jesús. El lavatorio de los pies es una manera también de hablar de que Jesús es el Salvador, el que lava el alma, porque Él dice, si yo no os lavare los pies, no tendréis parte conmigo. El único que te puede lavar de tus pecados es Cristo Jesús. Eso quiere decir, si yo no te lavare los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dijo, no solamente mis pies, sino todo mi cuerpo, mi cabeza. Dice,
vosotros todos estáis limpios, como que ya habían dejado el pecado, ya se habían bautizado, ya habían, digamos, tenido un arrepentimiento muy íntimo, y estaban siguiendo a Jesús en un camino nuevo, en una doctrina nueva, en un sistema de vida totalmente diferente. Por eso él dice, ya estáis limpios todos, aunque no todos hablando, refiriéndose, aunque no lo nombró por su nombre, de Judas, el que lo habría de entregar, porque dice que Satanás ya había entrado en su corazón para entregarlo por unas tristes monedas. Lo que quiero decirte en esta mañana, que Cristo te quiere dar un buen lugar. Una mujer, recién leímos así, ¿verdad?, en capítulo 20 de Mateo, que una madre vino a pedir para sus hijos, yo quiero que uno esté a tu izquierda y otro a tu derecha en tu reino. Y Jesús dice, eso no es de mí darle, sino que es del Padre, el que lo envió a él. Dice, ¿y para quiénes está preparado? Yo quiero decirte en esta mañana cuánta importancia tiene el aceptar a Cristo como Salvador. Él nos salva, nos limpia de nuestros pecados, cambia nuestra situación, limpia nuestros pies de nuestro propio andar, de nuestro propio caminar, de nuestro propio pensar, cambia nuestro destino, cambia nuestro rumbo, cambia nuestra carretera o nuestra senda. La misma Biblia nos habla de que Él endereza nuestra senda, Él endereza nuestros caminos, nos saca del error, nos saca de la mentira, nos saca del ostracismo y nos pone a una vida totalmente diferente, una vida creada y formada por Dios, por Dios el Padre. Hay una mujer allí en la Escritura que entendió esto. Yo quiero hacer un paralelo entre este pasaje del lavamiento de los pies de Jesús que leí recién en San Juan capítulo 13 con otro pasaje del lavamiento de los pies de una mujer pecadora que está en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, que dice Jesús perdona a una mujer pecadora. Y fíjese el paralelismo de este lavatorio de pies, de este lavamiento de pies. Allí Jesús estaba lavando los pies y parece que esta mujer había interpretado en algún momento que eso tenía una importancia espiritual. Dice, Jesús perdona a una mujer pecadora, y dice así el relato, en Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Había invitado a Jesús a que fuese a su casa a comer, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, escuche esto, ¿no? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué es clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decirse entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solamente perdón de pecados, sino que digamos todo lo que involucra la salvación, sanidad, prosperidad, paz interior, unidad en la familia, paz
paz en el matrimonio, paz con la familia, paz con los vecinos, paz consigo mismo, paz para con Dios. El lavatorio de los pies es que Cristo llegue a tu vida y te cambie en todo, cambie tu mente. No es, recién leímos que una mujer vino a pedir sin sacrificio alguno, sin ningún tipo, digamos, de comportamiento, ya quería un honor. Y dice así, la grandeza de servir. Hay un requerimiento de honra y de reconocimiento y de pertenencia de parte de esa mujer, pero sin sacrificio, sin costo, sin servicio, sin un destaque, pero quiere estar en primera fila, que sus hijos estén en primera fila. Este es un hecho que se refiere en Apocalipsis, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, y a cada uno recibirá conforme sean sus obras, malas o sean buenas. Entonces no es un lugar de destaque, un lugar de importancia sin un precio, sin un costo, ¿verdad? Es necesario tener un cambio de vida. Cristo quiere en esta mañana lavar tus pies, lavar tus pecados. Él quiere limpiar tu conciencia. Él quiere limpiar aquello que te hiere, aquello que te aleja del Padre, de la voluntad del Padre. Quiere ponerte en buen lugar. Ahora, ese es un premio a un constante obedecer a Dios. Es un, por decir así, es un resultado de una vida cambiada, una vida transformada. Voy a leer otro pasaje que también está, digamos, relacionado con esto. Capítulo 22 de San Lucas dice así: parecen que fueran pasajes totalmente dispersos uno de otro, pero están todos relacionados. Dice, los discípulos disputan sobre quién de ellos sería el mayor. Esto es tan humano, ¿verdad? Que quieren ser los principales, los mandones, lo que la gente hable bien de ellos. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, o sea, los discípulos de Jesús. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros. Esta es una aclaración que Jesús está haciendo. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Debemos determinar la respuesta, ¿verdad? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y esto fue lo primero que leímos allí en capítulo 13 de San Juan, que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acá nuevamente se menciona esto, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. O sea, no solamente los discípulos que estuvieron con Jesús y pasaron con Él sus pruebas, sino que nosotros, los creyentes, que hoy debemos pasar circunstancias adversas y ser fieles hasta el fin. Fíjese lo que dice, yo pues os asigno un reino. A ti te está diciendo, hermana o hermana. Yo sé que hay mucha gente que con todas estas pandemias y todas estas cosas que están pasando, a veces se preguntan, ¿será verdad? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué tenemos que padecer? ¿En qué terminará todo esto? Ni siquiera podemos tener los cultos como teníamos antes, se ha trastocado todo ha sido cambiado. Pero fíjate o escucha lo que dice la palabra. Esto está en Lucas 22, 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Él está reconociéndose a sí mismo que el Padre le asignó un reino, pero también nos ha asignado a nosotros. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino. Esa es la invitación que Cristo te está haciendo en esta mañana. Para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, escuche esto, juzgando a las 12 tribus de Israel. Es decir, que los creyentes, a la iglesia se le hace una promesa. Yo pues os asigno un reino. Pertenecemos a un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Escuche entonces, no es solamente el lavamiento de los pies.
Cristo nos está invitando a algo mucho más grande, a pertenecer a un reino, a ser reyes y sacerdotes y vencedores y sentarse juntamente con Él en su mesa cuando estemos allí juntamente con Él. Es decir, que hay que pagar un precio, hay que cumplir la voluntad, incluso más, Jesús no vino a hacer su propia voluntad. Hay un pasaje así por Filipenses que dice que Jesús no tomó ser igual, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Eso fue lo que hizo Jesús cuando se ciñó esa toalla, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él no estuvo solamente, por decir, dispuesto solamente a enseñar a los discípulos a orar, a cómo comportarse y a lavarse los pies, sino también a morir por ellos. Y a eso nos invita el Señor, a que nos muramos para nuestros propios caminos. Dice, el que pierde su vida la hallará, y el que haya su vida la perderá. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero Cristo nos está invitando a una vida eterna, a una vida superior, estar en lugares de deleite, de lugares de importancia, pero no que nosotros nos asignemos ese lugar. El que quiera tener ese lugar, bueno, sirva a sus hermanos, ore por sus hermanos, interceda por sus hermanos, haga bien al ser humano, al prójimo. Dice, porque hay dos mandamientos importantes: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. A eso nos invita el Señor. En esta Semana Santa evoquemos esto y dejémonos lavar los pies una vez más por el Señor Jesús, porque Él dice, el que no deje que yo lave sus pies no tendrá parte conmigo, le dijo a Pedro. Y Pedro dijo, no solamente los pies, sino toda mi cabeza, mis manos y todo mi ser. En esta mañana el Señor te quiere limpiar, te quiere lavar con su sangre preciosa, te quiere dar un buen lugar en la mesa. Estás invitado a esa gran boda que habrá allí en los cielos, dice la Escritura, donde todos seremos servidos por el Señor. Él volverá a estar sirviendo, pero también nosotros debemos servirle a Él por su elección, por su voluntad, y es un lugar de preeminencia, de grandeza, de reconocimiento. A los que son fieles hasta el fin, Él les ha preparado. Por eso Jesús dice, eso no es de mí darle, sino de aquel que me envió, de mi Padre, ¿verdad? O sea, digamos, la mujer vino a pedir lugares de eminencia, y Jesús no está en mí darlo, dice ella, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús dijo, a la verdad de mi vaso podéis beber, y de mi bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Para aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y el Padre nos ha preparado un buen lugar, porque Él conoce el corazón. No es un premio así al barrer, es un premio según el corazón, conforme a las obras del corazón. No es lo que nosotros presentemos delante de los hombres, la imagen que quieramos tener, sino el comportamiento, la fidelidad, el temor de Dios en el corazón. Una vida diferente, una vida de arrepentimiento, una vida de limpieza, una vida de santidad. Dios nos invita a esto, y en esta tarde nosotros vamos a estar a las 15 horas y a las 18 horas en dos reuniones en el Templo Central. Estaremos evocando este hermoso pasaje, esta hermosa enseñanza de Jesús, que Él vino a servir, pero por cuanto Él fue obediente en el servicio, en la humillación, se humilló hasta su muerte, hasta muerte de cruz, Dios le dio un lugar que es sobre todas las cosas, dice, un nombre que es sobre todo nombre. Y dice allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, Cristo Jesús. En esta mañana yo te invito a que lo que resta de esta semana, hoy, mañana viernes, que es Santa Cena, sábado y domingo, reuniones a las 9 de la mañana, el domingo en la Iglesia Central, estaremos teniendo fiesta, porque estaremos recordando y estaremos festejando y estaremos de total felicidad
reconociendo que Cristo resucitó entre los muertos, que ya no está muerto colgado en una cruz, sino que está en los cielos, pero también está en nuestro corazón, porque Él vive, nosotros también vivimos. Que Dios te bendiga en esta mañana, y será hasta mañana nuevamente a la misma hora de siempre, cuando nos reunimos aquí para leer la Biblia, para contemplar la grandeza de nuestro Dios, para adorarle, para decirle gracias Señor, gracias porque tú me amaste, como amaste a los tuyos estando en este mundo, también nos sigues amando hoy. Nuestros corazones. Por ello te exaltamos con nuestro corazón. Y decimos en este momento que queremos llenar tu trono de alabanza, pues tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces, Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.